Después de casi 3 fucking años sin subir un nuevo video, ni dar rastro alguno de vida en este canal más tieso que Silvia Pinal, debido a algunos problemillas que tuve con la plataforma en su tiempo, yo sugiero que es momento de volver a retomarlo por donde lo dejamos, y qué mejor forma hay si no es subiendo un iceberg como de costumbre. Y para comenzar a full este nuevo año, con ayuda de los grupos de Facebook, la Sociedad Oculta del Iceberg y la Banda Memegrada, hoy les traigo el iceberg actualizado sobre el metro y la movilidad integrada de la Ciudad de México. Recuerden suscribirse y activar la campanita para no perderse de este tipo de contenido. Así que pónganse cómodos, prepárense su mejor alimento, y sin más preámbulos, comencemos con este nuevo video. El Sistema de Movilidad Integrada de la Ciudad de México, es un sistema integrado de transporte público constituido el 15 de abril de 2019, por el Comité del Sistema Integrado de Transporte Público de la Ciudad de México, con la finalidad de integrar administrativa y operativamente a todo el transporte público regulado por el gobierno de la CDMX. Un elemento característico de esta integración lo constituye la tarjeta de movilidad integrada que, desde 2020, se convirtió en el medio de pago de todo el transporte público de la ciudad, siendo actualmente el único medio de pago de todos los sistemas de transporte que forman parte de la movilidad integrada, los cuales son el metro, el metrobús, el cablebús, el RTP, la ecobici, los transportes eléctricos como lo son el trolebús y el tren ligero, y finalmente el tren interurbano. El Plan Maestro del Metro es un documento creado a lo largo del tiempo, que establece proyectos y sugerencias para mejorar el servicio del sistema de transporte colectivo metro, y otros medios de transporte de la Ciudad de México a largo plazo. El objetivo principal de este proyecto es disminuir la saturación de algunas líneas y brindar mejor servicio a los usuarios. También se buscará ampliar la red de transporte público de la Ciudad de México. Rehabilitar, reforzar, dar mantenimiento y sobre todo expandir las líneas de este medio que conecta con varias zonas de la Ciudad de México, así como atender las necesidades de transporte de las periferias de la ciudad. Actualmente hay más de 5 planes maestros creados desde el año de 1978 hasta la fecha. El más reciente de estos se encuentra en el denominado Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México con horizonte al año 2040, el cual contempla la construcción de 4 líneas de metro, 2 líneas de metrobús, 5 líneas de cablebús, y la ampliación de algunas líneas de metro, las cuales veremos a lo largo de este iceberg. En cifras oficiales, el metro de la Ciudad de México transporta alrededor de 5 millones de usuarios diariamente entre sus diversas líneas, superando a transportes públicos como el metrobús, trolebús o tren ligero, convirtiéndose así en el transporte público más usado por personas de la Ciudad de México y el Estado de México. De acuerdo con la experiencia de millones de usuarios, la hora pico del metro en la CDMX inicia a las 8:30 de la mañana, horario en el cual la gran mayoría de usuarios lo utilizan para llegar a su trabajo o centro de estudios. Un segundo periodo da inicio a las 18:30 horas, cuando marca la salida de millones de trabajadores en la CDMX. En las horas pico, las líneas A, B, 3 y 12 pueden ser más lentas, ya que el número de pasajeros aumenta año tras año y el número de trenes disminuye. En el metro de la Ciudad de México, el intervalo entre trenes en horas pico es de aproximadamente 2 a 3 minutos. Esto se debe a que en estas horas hay una mayor demanda de usuarios, por lo que los trenes llegan con más frecuencia para atenderla. En el resto del día, el intervalo entre trenes es de 5 a 10 minutos. ¿Alguna vez han escuchado el término México mágico? Actualmente es común escuchar, principalmente cuando se trata de comentar algo bizarro política o socialmente, que México es un país surrealista. Incluso es común ver que la gente cita la frase de Salvador Dalí, uno de los máximos exponentes del surrealismo, la cual dice así: de ninguna manera volveré a México. No soporto estar en un país más surrealista que mis pinturas. Y el metro de la Ciudad de México, obviamente, amigos míos, no es una excepción. Desde supuestos famosos usando el metro, hasta personas curiositas, entrando a las instalaciones. ¿Quién iba a pensar que las cosas más graciosas ocurrirían bajo tierra?
También denominado como cruising, metreo, o cajita feliz, es el acto de subirse en el último vagón del metro, casi siempre a las 11 de la noche, cuando hay muy pocos usuarios, a las 9 de la mañana o a las 6 de la tarde, en plena hora pico. El último vagón del metro de la Ciudad de México es un área de miradas furtivas, códigos y señales que tienen el objetivo de encontrar una aventura sexual, o al menos un roce que calme las ansias entre usuarios de la comunidad LGBT. Cual depredador pero al mismo tiempo incitando a ser presas, giran la cabeza, analizan y hace contacto visual con al menos uno o más jóvenes, y es en ese momento cuando comienzan los juegos de seducción. Al principio se creyó que esto era una suerte de leyenda urbana, lo cual obviamente no es así, y es más frecuente de lo que muchos pensarían. En septiembre de 2020, se viralizó en redes sociales un video de una araña gigante en la estación Constitución de 1917 del metro de la Ciudad de México. La araña colgaba en el andén, y despertó la curiosidad y el miedo de los pasajeros. Un especialista en arañas descartó que la araña fuera peligrosa, y explicó que se trataba de un ejemplar de la familia Aranidae, la cual no es de importancia médica, y el tamaño gigantesco de la misma se debió únicamente por la perspectiva en la que fue grabado el video. Estas arañas se alimentan de insectos voladores y pueden alcanzar los 5 centímetros de tamaño. El sistema del transporte colectivo Metro inspeccionó la estación de manera exhaustiva, pero no encontró al insecto. Una vez más, encuentran a un pequeño animalito en el metro de la CDMX. Esta vez se trató de un cocodrilo de pantano que rondaba por la recién inaugurada estación Valderas de la línea 1. Las personas que realizaban su trayecto en la estación Valderas se percataron de que había un cocodrilo bebé paseándose en el andén, así que lo reportaron a los policías de la estación, por lo que la Brigada de Vigilancia Animal de la Secretaría Animal se hizo cargo de su rescate. Por otra parte, durante la noche del 21 de septiembre, el personal de protección civil del metro rescató a otro pequeño cocodrilo que estaba dentro de un tren, esta vez en la estación Río de los Remedios de la línea B. A diferencia del primero, este reptil tenía la quijada envuelta con cinta amarilla. Por el momento se desconoce cómo fue que los reptiles llegaron a ambas estaciones del STC. Sin embargo, es posible que hayan sido abandonados por traficantes de especies protegidas por la Semarnat, lo cual es sumamente preocupante. Facebook Marketplace es una plataforma de comercio electrónico dentro de la red social con el mismo nombre. Permite a los usuarios comprar y vender artículos nuevos y usados dentro de su área local. Con Facebook Marketplace, se pueden publicar artículos para vender, buscar productos en tu área, comunicarte con compradores o vendedores a través de mensajes, y ver perfiles de compradores o vendedores para asegurarte de que sean personas confiables. Y como era de esperarse, el transporte público de la Ciudad de México funciona como puntos de encuentro para aquellos vendedores y compradores de dicha plataforma. Por lo general, las estaciones del metro y el metrobús suelen ser las más frecuentadas por estos mismos, debido a su seguridad y fácil acceso. En Facebook Marketplace se pueden encontrar cosas a la venta de cualquier tipo, desde ropa, peluches, decoraciones, comida, hasta otro tipo de productos y servicios cuestionables, los cuales casi siempre son pasados desapercibidos por el algoritmo de Facebook, y que de igual forma los estaré explicando a profundidad, en un punto más adelante de este iceberg. Ante la temporada de lluvias, el metro de la Ciudad de México suele padecer diversas inundaciones, encharcamientos, goteras y filtraciones a lo largo de toda la red, provocadas sobre todo por la basura acumulada dentro y fuera de las estaciones, la falta de mantenimiento de las instalaciones, y la lenta reacción del personal del STC para atenderlas. Lo cual obviamente retrasa la circulación de los trenes, y entorpece el servicio de los usuarios que tienen la necesidad de transitar este medio de transporte día con día. Ante la proyección de crecimiento urbano para los próximos años, y la actual funcionalidad del sistema de transporte colectivo Metro, el STC mantiene la planeación de su llamado Plan Maestro 2020-2040, ya que con él se busca ampliar la red de transporte público, rehabilitar, reforzar, dar mantenimiento y sobre todo expandir las líneas de este medio, el cual recordemos es la columna vertebral de la Ciudad de México, ya que es el principal medio de transporte de más de 15 millones de personas que se trasladan a diario por al menos 12 líneas. De acuerdo con un documento del STC, su misión es llegar a más regiones de la ciudad y aliviar las líneas saturadas actualmente, tales como la línea 2, 3, A, B y 12.
La red de movilidad también especificó que hay ampliaciones que son necesarias en algunas líneas como la 9 y 12. Los tramos de Tacubaya y Mixcoac Observatorio son indispensables para recibir el aforo del tren interurbano México-Toluca, y mejorar la conectividad en el Valle de México, destaca el documento de este mismo proyecto. El Metro de la Ciudad de México, un vasto y complejo sistema de transporte subterráneo que serpentea por la metrópolis, no solo es un medio de desplazamiento masivo, sino también el escenario de un fascinante mundo de mitos y misterios. En los años 80, se difundió una historia que sembró cierto temor en la sociedad. Corría el rumor entre los ciudadanos de una rata gigante que merodeaba el mercado principal de la Merced y sus alrededores, siendo su guarida preferida los túneles del metro. Los testigos afirmaban que esta criatura tenía dimensiones equiparables a las de un perro de tamaño mediano. La noticia se propagó rápidamente de boca en boca, desencadenando una especie de histeria colectiva. El pánico aumentó especialmente después de que mascotas desaparecieran y posteriormente fueran encontradas con mordeduras y mutilaciones. Para hacer frente a esta situación, el gobierno de la Ciudad de México se vio obligado a intervenir. Junto a la Secretaría de Salud, lanzaron una campaña contra la fauna nociva en la ciudad, realizando fumigaciones en diversos puntos durante meses. A pesar de los esfuerzos, la dichosa rata gigante del metro jamás fue capturada. Tras casi 10 años y 2 sexenios de iniciar el proyecto para la también apodada ampliación infinita de la línea 12 del metro, la cual iría de Mixcoac a Observatorio, la obra que comenzó a planearse en el 2015 lleva hasta la fecha un 52.12% de avance, informó el gobierno de la Ciudad de México antes del cambio de gestión. De acuerdo con la Secretaría de Obras y Servicios, serán 3 nuevas estaciones las que formarán parte de la ampliación de la línea 12 del metro. El proyecto de ampliación contempla la construcción de un túnel profundo de 4.6 kilómetros. En este tramo se añadirán 2 nuevas estaciones de paso a la red actual de la línea dorada, además de las ya existentes Mixcoac y Observatorio. Estas estaciones intermedias son Valentín Campa, ubicada en la avenida Alta Tensión cerca de la prolongación San Antonio en la alcaldía Álvaro Obregón, y la estación Álvaro Obregón, situada cerca de las instalaciones de la alcaldía del mismo nombre. Bajo las propias palabras de las autoridades de la SOTSE, los trabajos se enfocan en la estación Valentín Campa y en el Saso Ferrato, también denominada como estructura Pantalón, zona donde se elabora para conectar el servicio que opera en la actualidad con el nuevo tramo de la línea 12. Sí, el metro de la Ciudad de México es más limpio que el de Nueva York, según algunas personas. La Ciudad de México ha vencido a la de Nueva York, luego de que una usuaria estadounidense destacó que el metro de la capital mexicana es mucho mejor que el de la Gran Manzana. Mediante un video de aproximadamente 1 minuto de duración en la plataforma de TikTok, la usuaria Girl Who Made Churros Baffles aseguró que el metro de la CDMX es muy limpio y cálido, contrario al de la ciudad de Nueva York, el cual es feo y huele mal. En el primer vistazo, la usuaria estadounidense se impresionó por los pisos y paredes brillantes y limpias, tomando como ejemplo la estación de Lázaro Cárdenas de la línea 9. Por otro lado, exhibió al metro de la ciudad de Nueva York, asegurando que las plataformas, así como las paredes de varias estaciones, están sucias y no les han dado el mantenimiento necesario. Incluso, grabó los andenes del subterráneo en donde se aprecian ratas corriendo, lo que significa que en efecto, el metro de la Gran Manzana carece de un gran mantenimiento. Como bien se sabe, el sistema de transporte colectivo Metro es una de las principales redes de movilidad pública de la Ciudad de México. Sin embargo, frente a la gran afluencia de personas que diariamente se movilizan, algunas líneas presentan fallas, retrasos y sobresaturación, como es el caso de la línea A. Entre las iniciativas del STC, se encuentra la ampliación de la línea A, la cual actualmente corre de Pantitlán a La Paz a lo largo de 6 estaciones. Sin embargo, este tramo se ve claramente comprometido frente a las personas del Edomex que buscan llegar a Pantitlán e iniciar otros trayectos. Ante esto, la propuesta del metro inicialmente era ampliar la línea hasta el municipio de Chalco, para desahogar la afluencia actual que se presenta en la llamada línea morada, y las vialidades como la autopista México-Puebla, y la autopista México-Cuautla, aunque como ya todos sabemos, esta ampliación no se ha llevado a cabo hasta el momento, y en su lugar se colocó un trolebús elevado, único en el mundo por cierto, el cual recorrerá el mismo trazo que se tenía planeado originalmente.
La modernización de la línea 1 del metro de la Ciudad de México es un proyecto de renovación integral que incluye la actualización de las vías, la rehabilitación de la infraestructura y la incorporación de nuevas tecnologías. La modernización de la línea 1 es necesaria porque los materiales e instrumentos que se colocaron cuando se inauguró la línea hace 53 años ya han agotado su vida útil. Las obras de modernización de la línea 1 del metro comenzaron el 11 de julio de 2022. La primera etapa de la modernización, que abarcaba el tramo de Pantitlán a Salto del Agua, se esperaba que terminara en marzo de 2023. La segunda fase de modernización inició el 10 de noviembre de 2023, y hasta la fecha únicamente fue abierto al público el tramo que va desde Salto del Agua hasta Valderas. En días recientes, el Congreso de la Ciudad de México aprobó la propuesta que mandó la jefa de gobierno, Clara Brugada, en la cual solicitó ampliar un año más los trabajos de modernización en la línea 1 del metro. La mandataria explicó sus razones para que se extienda el contrato con la empresa que actualmente está prestando sus servicios para la rehabilitación de la línea rosa. Según con lo que expuso, se requiere de esta ampliación debido a los trabajos coordinados que hay con la construcción del tren interurbano México-Toluca, el cual llegará a Observatorio, por lo que todo dependerá de los avances que tenga el insurgente para que finalmente se abra al 100% la línea 1 del metro. Por el momento, la jefa de gobierno aseguró que en 2025 se abrirá el tramo que va desde Cuauhtémoc hasta Chapultepec. El metro de la Ciudad de México es un medio de transporte relativamente joven, inició operaciones un 4 de septiembre de 1969, y 5 décadas de vida le han bastado para empezar a cultivar sus propias leyendas y mitos urbanos. Algunas de estas leyendas urbanas son: la mujer sonriente del metro, la cual se dice que es un espectro o ente que se aparece en la línea 1, con una falda larga que no le deja ver los pies, y unos ojos grandes y desorbitados. El vampiro de Barranca del Muerto, se cuenta que una vez un hombre se quedó dormido pasando ya la medianoche y que no despertó hasta que vio que el convoy en el que se encontraba había dejado de dar servicio. Como Barranca del Muerto es terminal, el tren ya estaba en resguardo, pero eso no fue lo que más le aterró, sino descubrir que una figura antropomorfa con orejas puntiagudas y ojos amarillos, estaba en el vagón y se acercaba a él. Lo siguiente que el hombre recuerda es haber perdido el conocimiento y recobrarlo en el hospital, donde obviamente nadie creyó su historia. La línea 2 del cablebús, inaugurada el 8 de agosto del 2021, recibió el récord Guinness mundial como la línea de teleférico urbano más larga del mundo, con 10.55 kilómetros de longitud entre la estación Constitución de 1917 de la línea 8, y Santa Marta de la línea A, ambas del sistema de transporte colectivo Metro. En videoconferencia de prensa, en aquel entonces la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, recibió el documento oficial por parte de Guinness World Records que certifica que la línea 2 del cablebús, la cual cruza la Sierra de Santa Catarina en Iztapalapa, es la más larga del mundo en la modalidad de teleférico dedicado al transporte público, y la línea 1 de este mismo sistema, la cual corre de Indios Verdes hasta Cuautepec, es la segunda más extensa. La construcción de las distintas líneas del metro en la creciente Ciudad de México se convirtió en un enorme reto para la arqueología, pues debajo de esta gran urbe del pasado emergía. Uno de los hallazgos más impresionantes fue el de los restos de un mamut durante las obras de la estación Talismán de la línea 4, la cual considero por mucho la mejor línea del metro de la Ciudad de México, así que no leo lloros. Los trabajos de recuperación estuvieron a cargo de los arqueólogos Francisco Ortuño Cos y Luis Alberto López Guario. El equipo de salvamento arqueológico del Instituto Nacional de Antropología e Historia trabajó en el proyecto y calcularon que el ejemplar de 4 metros de altura había muerto hace aproximadamente 10.000 o 12.000 años sin ninguna intervención humana. Desde su inauguración el 29 de agosto de 1981, la entrada oriente de la estación Talismán resguarda la osamenta del mamut bajo un domo, para la contemplación de todos los usuarios que entran a dicha estación por torniquetes. Al igual que con el mamut de Talismán, en 1968 trabajadores de la construcción del metro descubrieron el cráneo de un hombre sepultado bajo tierra en la calle de Valderas.
Se trataba de los restos de un hombre joven para los parámetros actuales, aunque no para los de la época en la que vivió. Tenía apenas entre 35 y 40 años de edad. El Instituto Nacional de Antropología e Historia se encontraba acompañando los trabajos de construcción del metro, debido a que consideraba que en las excavaciones podrían hallarse antiguos templos mexicas y vestigios arqueológicos de la época prehispánica. Sin embargo, lo que encontraron en Valderas en realidad tenía una antigüedad mucho mayor. Tras realizar los estudios correspondientes, se comprobó que el cráneo tenía una antigüedad de entre 10.500 y 11.000 años. Se cree que el hombre de Valderas, como se bautizó al cuerpo, vivió junto con mamíferos prehistóricos como mamuts, tigres dientes de sable o bisontes. Además, se presume que pudo haber fallecido como consecuencia de una erupción del Nevado de Toluca, que también acabó con parte de la fauna prehistórica que había en la región. La línea 4 del metro de la Ciudad de México, al ser la línea más corta de este sistema con tan solo 9.4 kilómetros de longitud y 10 estaciones, siempre se ha considerado ampliarse, tanto al norte como al sur. Una de las ideas más populares surgió apenas en el año 2020, dentro del documento llamado Plan General de Desarrollo 2020-2040, donde parte del gobierno de la ciudad propuso ampliar la línea hasta Xochimilco, cruzando con diferentes puntos de interés como Coapa, Acoxpa, la Glorieta de Vaqueritos, y transbordando con la línea 12 en la estación Mexicalcingo. Aparte de esta ampliación, desde hace años en planes maestros, también se pensaba ampliarla al norte en el municipio de Ecatepec, y en las últimas semanas, se tenía previsto ampliarla concretamente hasta las Américas, lo cual si se llevaran a cabo ambas ampliaciones o parte de las mismas, la línea 4 pasaría a ser la línea más larga del STC, superando por poco a la línea 12, además de que sería una de las líneas con mayor afluencia de la actualidad. Los centros de transferencia modal, también llamados comúnmente como paraderos, son espacios en donde se conectan varios medios de transporte público y concesionado como el metro, metrobús, cablebús, autobuses, microbuses, entre otros sistemas de transporte de la ciudad y el Estado de México. Su objetivo es alimentar al metro de la Ciudad de México, y facilitar la movilidad de pasajeros entre las redes de transporte que allí convergen. Comenzaron atendiendo unidades tipo sedán, y después empezaron a prestar servicio a vagonetas grandes, microbuses y autobuses, provenientes en un porcentaje considerable de la zona metropolitana del Valle de México. Con la llegada de la movilidad integrada a la Ciudad de México, los C-Trams se han convertido en un punto de interés sumamente concurridos por los mismos habitantes de la CDMX, así como las personas que viven en las cercanías del Estado de México donde hay transporte masivo como es el propio metro. Algunos de los C-Trams más importantes son Indios Verdes, Pantitlán, Tacubaya, Martín Carrera, Buenavista, San Lázaro, Zapata, y el próximamente renovado C-Tram Observatorio. Ya denle un C-Tram digno a mi querida Tacuyork, y no esa chingadera de paradero. Si eres usuario o aficionado del metro de la Ciudad de México, quizás habrás presenciado que el metro no integra las líneas 10 y 11 en su red. Las dos líneas mencionadas sí estuvieron consideradas en planes maestros antes del año 2000, pero debido a diversos factores no se pudieron llevar al cabo. La línea 10, en sus inicios planeaba partir de Villa de Aragón a la Defensa Nacional e Hipódromo de las Américas en el año 1988. La ruta se modificó para integrar a la actual línea B, y propiciar una ruta totalmente nueva para una posible línea 10. Esta nueva ruta correría por toda la Avenida de los Insurgentes, desde la Avenida Eulalia Guzmán en la colonia Atlampa, hasta la zona arqueológica de Cuicuilco en inmediaciones de la alcaldía Tlalpan, por lo cual la línea 10 sería la primera línea del metro en llegar a la alcaldía antes mencionada. La línea 10 prometía alternar flujos de norte a sur con las líneas 3 y 7, además de que conformaría todo un corredor de carácter turístico con conectividades estratégicas, debido a que tendría conexiones de suma importancia para la capital mexicana como es el caso de Buenavista, Revolución, Reforma, Plateros, San Ángel, Ciudad Universitaria, y la misma terminal de Cuicuilco. Con la llegada del Metrobús en el año 2005, la línea 10 del metro fue totalmente descartada, pues la línea 1 de este sistema utilizó toda la ruta y un poco más de lo que sería la idea original, siendo con significancia más barato este novedoso sistema que el metro. La propuesta en la línea 9, que corre actualmente de Pantitlán a Tacubaya, consiste en construir un tramo extra para aliviar la afluencia en la línea KC.
Desde hace décadas, se contemplaba en diversos planes maestros la ampliación en dicha línea a partir de la terminal Tacubaya, estación situada en la alcaldía Miguel Hidalgo, la cual podría llegar hasta Observatorio. Según el proyecto, se establecía la ampliación de la línea 9 con una estación más, para así poder aliviar la alta afluencia que hay entre los transbordos de Tacubaya, así como también poder cubrir la demanda de pasajeros que próximamente tendrá consigo el tren interurbano México-Toluca en su terminal Oriente, Observatorio. En 1988, cuando se inauguró la línea 9 del metro, se podía observar que la direccional de Tacubaya indicaba el mensaje de terminal provisional, lo que quería indicar que la línea 9 finalmente iba a llegar a Observatorio. A pesar de que la leyenda dice que esta estación sí se abrió al público de manera efímera, eso es falso. La línea Café nunca llegó a Observatorio y ese letrero esperó un evento que nunca llegaría. En el año 2020 ese letrero fue reemplazado por uno que solo indicaba la palabra terminal. A pesar de que la ampliación de la línea 9 se estancó debido al tipo de terreno rocoso que hay en la alcaldía Álvaro Obregón, lo cual dificultó en su mayoría su ejecución, es increíble que ninguna administración desde el año 1978 hasta la fecha no haya podido concluir una simple estación. En su primer discurso oficial como jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada dio a conocer que su programa de gobierno para el período 2024-2030 abarca el mejoramiento del transporte público en la capital, entre lo que destaca la renovación y mantenimiento del sistema de transporte colectivo metro, especialmente de las líneas 3, 4 y A. El objetivo de la intervención profunda en las instalaciones es brindar un servicio de calidad y cumplir con las necesidades de los 5 millones de usuarios que transporta el metro cada día, incluidos los habitantes capitalinos, así como las y los mexiquenses que se trasladan a sus escuelas o centros de trabajo. Continuaremos con la renovación del metro, con una intervención profunda de las instalaciones, sistemas y trenes de la línea 3 y 4. Y concluiremos la ampliación de la línea 12 hasta Observatorio sin dejar de lado la intervención en la línea A, expuso la jefa de gobierno. Esto se debe que al igual que con la línea 1 del STC, la cual como su numeración lo dice, fue la primera línea del metro en abrir al público en el año 1969, pues los materiales de las líneas antes mencionadas como el balasto, las vías y demás, ya cumplieron con su vida útil. Sin mencionar obviamente que muy posiblemente la remodelación de las líneas 3 y 4, sean acompañadas con sus respectivas ampliaciones en un futuro hasta San Cristóbal y las Américas, en el municipio de Ecatepec en el Estado de México. Por el momento solo se sabe que el cierre de la línea 3 está confirmado para 2025, pero aún no se tienen todos los detalles, aunque se espera que los trabajos de modernización se hagan por tramos como en la línea 1, dejando sin servicio solo algunas estaciones al inicio. En 4 décadas, las obras de construcción del metro han permitido recuperar cerca de 20.000 objetos que datan de la prehistoria al siglo XX, entre los que se destacan el mamut de Talismán. En 1978, durante la construcción de la línea 4, se encontraron los restos de un mamut adulto. Este mamut vivió en el norte del continente americano durante el Pleistoceno, hace aproximadamente 10.000 o 12.000 años. La pirámide de Ejekal. En la línea 1, se encuentra la pirámide de Ejekal, un adoratorio al dios Mexica del viento. El hombre de Valderas. En la línea 1, se encontró un cráneo humano de más de 11.000 años de antigüedad. La Coatlicue del metro. En la línea 1, se encontró una pieza de piedra de aproximadamente 1 metro con 20 centímetros de altura, y un peso superior a los 500 kilogramos. Cabeza de jaguar. A un costado de la estación Allende de la línea 2, se encontró una escultura con forma de cabeza de jaguar, que representa a Xolotl, el dios gemelo de Quetzalcóatl. En el Museo del Metro, ubicado en el transbordo de la estación Mixcoac, se pueden ver en exhibición algunas de las piezas encontradas durante las excavaciones del sistema de transporte colectivo metro. A lo largo de la historia, han habido estaciones del metro que han sufrido modificaciones, tanto en su nombre como en el icono, ya sea porque dichas estaciones quedan lejos de su referencia, por la apertura de nuevas estaciones o simplemente por temas políticos. Algunas de las más conocidas son Boulevard Puerto Aéreo. Para 1969 se inauguró la línea 1 que iba de Zaragoza a Chapultepec. En ese entonces, los capitalinos podían encontrar una estación llamada Aeropuerto, ya que era el punto más cercano al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Sin embargo, con el paso del tiempo, para 1981 con la inauguración de la línea 5, se ubicó un punto justo a las afueras de la Terminal 1, misma que fue nombrada como Terminal Aérea, y para no generar confusiones se cambió a Boulevard Puerto Aéreo Deportivo 18 de marzo. En 1979, la línea 3 que va de Indios Verdes a Universidad fue inaugurada, y en ella destacaba la estación Basílica que se encuentra muy cerca del icono religioso más importante en todo México, por lo que era muy fácil ubicarla. En esos momentos la línea solo llegaba hasta la estación La Raza, pero pronto se anexaría la estación Montevideo denominada así por la avenida que se encuentra a las afueras. No obstante, en 1986 el segundo tramo de la línea 6 fue inaugurado y aquí quedaba aún más cerca llegar a la Basílica, por lo que se decidió trasladar el nombre de la villa a esta línea y cambiar el viejo nombre a Deportivo 18 de marzo. Nezahualcóyotl. En el año de 2002 la estación cambió de nombre de Continentes a Nezahualcóyotl, debido a que la estación se encontraba en las inmediaciones del municipio homónimo. Inicialmente, el icono era un globo terráqueo, pero con el cambio de nombre se colocó la silueta de la cabeza de un coyote. Ecatepec. En un inicio existía la estación tecnológico en la línea B del metro, que representaba a la institución educativa del lugar, aunque para 2007 un pleito legal por derechos de autor en el icono y el nombre, llevaron al STC a cambiar el nombre solo por Ecatepec, aunque al igual que con Nezahualcóyotl, esta estación ni de lejos está en el centro del municipio antes mencionado. Ilan Suayman es un importante diseñador gráfico, partícipe de proyectos relevantes como la creación icónica del diseño del metro de la Ciudad de México, y de la central de abasto, el logotipo de las Olimpiadas de México 68, del Papalote Museo del Niño, de Pastas La Moderna, la imagen corporativa del Hotel Camino Real, entre muchos otros más. Para la señalización al interior de las instalaciones del metro y de los vagones, se recurrió a arquitectos, fotógrafos y diseñadores, tanto nacionales como internacionales, entre los que destacó Ilan Suayman como director de diseño. Con la experiencia del éxito de los logotipos que se usaron en los Juegos Olímpicos de 1968, de los que Ilan Suayman había sido el creador, se acudió al mismo estilo, adecuándolos sustantivamente. El nombre y logo de la estación debía tener referencia inmediata al lugar de la misma, ya fuera un lugar histórico, de un barrio o identidad circunvecina, de personajes ilustres, etc. El nombre debía ser de una sola palabra en concordancia con el logotipo, e independiente de su mismo nombre para las personas que no supieran leer o los mismos extranjeros. Por ejemplo, para la estación Candelaria se diseñó un pato, haciendo alusión a la Candelaria de los Patos, o la estación Chapultepec, la cual muestra en su logotipo a un chapulín. ¿Alguna vez se han preguntado por qué existen tramos tan largos entre algunas estaciones, como es el caso de los tramos Tlatelolco-La Raza, o Ermita, Mexicaltzingo y Atlalilco? De acuerdo con el Plan Maestro del Metro elaborado en 1985, existieron 10 estaciones adicionales proyectadas en las líneas existentes del metro, que finalmente nunca vieron la luz del día, y permanecen únicamente como estaciones fantasma en las proyecciones de obra. Archivo de la Nación, Línea 1. Justo entre las estaciones San Lázaro y Candelaria, se propuso poner una estación que llevaría por nombre Archivo de la Nación, pero su construcción no se llevó a cabo. Zacatenco, Línea 3. En el plano original de la línea 3, la terminal Indios Verdes se encontraría más al norte, por lo que entre esta y la estación Basílica, hoy Deportivo 18 de marzo, se planeaba la estación Zacatenco. Finalmente la terminal se recorrió, y no creyeron necesaria la construcción de esta estación, por lo que el plano final se modificó. San Simón, Línea 3. Como bien lo mencioné al inicio, si te has preguntado por qué entre la estación Tlatelolco y La Raza el tramo es muy largo, es porque precisamente entre ambas iba a haber una estación de nombre San Simón. Esta estación nunca se construyó, dando origen a uno de los tramos más grandes entre dos estaciones en la red del metro, aunque para tratar de subsanar esto ya hay una estación del Metrobús que pasa por ahí y lleva este nombre. Asturias, Línea 9. Entre las estaciones Chabacano y Jamaica también hay un tramo bastante grande, y es porque se planeaba la estación Asturias entre ellas. La oposición de los vecinos ante la construcción desembocó en la cancelación del proyecto. Axomulco, Línea 12.
Si han hecho el transborde entre la línea dorada y la línea 8 en la estación Atlalilco, se habrán dado cuenta de que este tramo es exageradamente largo. Esto se debe a que aquí iba a existir la estación Axomulco, la cual ya no se construyó porque eso hubiera requerido el cierre de la línea 8 por casi 6 meses, afectando a millones de usuarios. Para ello decidieron conectar con la estación Atlalilco, la cual ya existía, lo cual dio origen al transbordo más largo de todo el STC. Vía Láctea, línea 12. Otro caso de oposición vecinal que logró frenar la construcción de una estación de la línea dorada. En este caso, los colonos argumentaron que la construcción de la estación acabaría con una importante zona de áreas verdes, por lo que recurrieron a la movilización y esta estación nunca vio la luz. Aunque analizándolo bien, esas zonas verdes se encuentran entre nosotros, sin duda alguna, la línea 12 desde su construcción, ha sido la línea más problemática en la historia del metro. Esta es una que todos se la saben, era el año de 1989 y la película de ciencia ficción, Total Recall, o como se tituló en Latinoamérica, El Vengador del Futuro, se filmaba casi en su totalidad en la Ciudad de México. Por más lógico que parezca, el metro de la Ciudad de México no ha podido expandirse a algunas alcaldías de la capital, debido al tipo de relieve montañoso o pantanoso que pueda llegar a haber en dichas zonas, lo cual además de ser sumamente costoso, suele ser muy complicado de construir, tales como las alcaldías Coajimalpa, Álvaro Obregón, Tlalpan, Magdalena Contreras, Xochimilco y Milpa Alta. Lo más recomendable para las alcaldías antes mencionadas, es construir otros sistemas de transporte masivo como el cablebús, el cual puede recorrer las barrancas y cerros del poniente y sur sin mayor dificultad. En el Plan General de Desarrollo Urbano del año 2020, se contempla la creación de 5 nuevas líneas de teleférico para las zonas marginadas de la ciudad que no cuentan con un sistema de transporte rápido y eficaz. En el metro de la Ciudad de México, la presencia de carteristas se debe a varios factores. La gran cantidad de usuarios genera aglomeraciones, especialmente en horas pico dentro de las estaciones con correspondencias, lo que facilita el trabajo de los ladrones al hacer difícil que las personas noten el robo en espacios abarrotados. Además, la infraestructura extensa de los andenes, los múltiples accesos y la falta de vigilancia constante permiten a los carteristas moverse y operar con mayor rapidez. Oh my God, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Get your ass on, boy. En los últimos meses, se ha observado que las bandas de delincuentes que operan en el metro han optado por utilizar técnicas de distracción cuidadosamente planeadas, muchas veces involucrando a niños, para enfocar su atención en víctimas específicas, especialmente mujeres jóvenes portadoras de teléfonos de alta gama. Esta nueva táctica puede involucrar a varios cómplices y, en algunos casos, a menores de edad que son los que finalmente ejecutan el robo. Te aborrezco con toda mi alma, Estación Hidalgo. La gentrificación es un fenómeno que últimamente se ha presentado de forma recurrente, tanto en el metro como en el cablebús de la Ciudad de México, en forma de recorridos guiados para los extranjeros que vienen a conocer una parte de la CDMX. A través de la plataforma de viajes TripAdvisor, algunas agencias de viaje ofrecen tours en donde incluyen viajes en las 3 líneas de cablebús que se encuentran en la CDMX, pero con precios que van desde los 400 hasta los 600 pesos, cuando en realidad el precio del pasaje es de 7 pesos. Según las agencias de viaje, ofrecen a los participantes un viaje en teleférico y una visita a diversas zonas inexploradas de la Ciudad de México, además de degustaciones de comida típica como tacos, repostería mexicana y pulque. Sin embargo, estas propuestas han sido criticadas por considerarse como un símbolo de gentrificación, ya que presentan lugares que no son precisamente desconocidos para los habitantes de la zona. El plan maestro del metro de la Ciudad de México contemplaba que antes del 2030 debían estar listas las ampliaciones de algunas líneas, entre ellas la extensión de la 5 y 7, las cuales llegarían hasta Tlalnepantla en el Estado de México. Sin embargo, el nuevo gobierno de Delfina Álvarez en ese entonces, presentó su propio proyecto de movilidad en el área metropolitana, por lo cual tiene otros planes para dicho municipio. Con el plan maestro presentado en 2018, se proyectaba extender las vías de las líneas 5 y 7, desde Politécnico y El Rosario hasta llegar al municipio de Tlalnepantla. En dichos trayectos se construirían 9 estaciones en total. Con la llegada del tren interurbano, que va desde Zinacantepec hasta Observatorio, Santa Fe se ha convertido en un punto de movilidad muy importante para los habitantes del poniente de la Ciudad de México, y del Valle de Toluca.
ya que actualmente convergen varios métodos de transporte, como el mismo tren interurbano, las rutas 34A, 34B y 76 del RTP, algunos corredores de carácter local y múltiples rutas alimentadoras que salen desde el metro Tacubaya. Gracias a la buena recepción de pasajeros que ha tenido la estación desde su inauguración, los operadores aseguran que a futuro podrían ofrecer más rutas desde la estación a diferentes puntos de la CDMX, y se espera que en un futuro próximo, Santa Fe se convierta en un CTRAM de gran afluencia, gracias a los proyectos de movilidad que se llevarán al cabo con el tiempo, como la ampliación de la línea 7 del Metrobús, la inauguración en su totalidad del tren El Insurgente, y la creación de nuevas líneas de cablebús que partirán desde este punto. Desde hace más de 5 años, Mauricio Nares, mejor conocido como el Wolverine del metro, conduce los trenes de la línea 3, que corre de Universidad a Indios Verdes, aunque en algunas ocasiones se le ha visto o escuchado en otras rutas, tales como la línea 2. Por años, ha sorprendido a propios y extraños con su notable amabilidad y carisma, y con su icónico corte de pelo y vestimenta, los cuales fueron inspirados en el personaje de Wolverine. Quienes han tenido la suerte de subirse a un convoy conducido por él, lo han visto salir de la cabina, desearle un buen día a las y los pasajeros, reportar el clima de la Ciudad de México, y por supuesto avisar cuando el tren está por partir. En 2018, un video en el que despide amablemente a los usuarios, lo convirtió en un fenómeno viral, y hasta la fecha, se le sigue conociendo como el conductor más amable del metro. De acuerdo con el Plan Maestro 2018-2030, la vida útil de los trenes del sistema de transporte colectivo metro en todas sus líneas es de 30 años, sin embargo existen varios que ya rebasaron 20 años su periodo de utilidad máxima, lo que significa para el organismo un gasto mayor por mantenimiento, refacciones, y por tanto fallas en el servicio que afecta a millones de usuarios que utilizan este medio de transporte. Para la línea 1, que fue inaugurada el 4 de septiembre de 1969 con un primer tramo de la estación Zaragoza a Chapultepec, y más de 12 kilómetros de extensión, fueron lanzados los trenes modelo MP 68R96C, los cuales, según el Plan Maestro, tienen una vida útil de 30 años y en la actualidad tienen más de 53 años de operación. Con la llegada de la modernización de la línea 1, dichos trenes fueron otorgados para la línea 3, y en su lugar se adquirieron los trenes modelo NM22, que forma parte de las 29 unidades nuevas fabricadas especialmente para esta ruta, que va de Observatorio a Pantitlán. La mayor parte de las instalaciones de la red del metro son subterráneas, y entre ellas, la que recorre desde Barranca del Muerto a El Rosario, es decir la línea 7, se caracteriza por ser la línea de mayor profundidad, alcanzando los 40 metros desde el nivel de calle, en la estación Camarones. Sin embargo, la media en el resto de estaciones es de 25 a 30 metros entre el túnel y la superficie, razón por la que miles de usuarios enfrentan la difícil tarea de desplazarse por varios niveles de escaleras. Algunos usuarios de redes sociales intentaron difundir hace algunos años que el objetivo del presidente Miguel de la Madrid fue que la construcción de la línea 7 también sirviera como un búnker nuclear en caso de una guerra de gran magnitud. Los argumentos de los internautas fueron la supuesta profundidad de más de 45 metros en algunas estaciones, y el uso de concreto hidráulico para reforzar los túneles. Sin embargo, esta información fue desmentida por autoridades del metro en 2020, quienes precisaron que las características técnicas de la línea 7 no corresponden a ese tipo de uso. En la estación del metro Valderas. Rodrigo González, también conocido como el Profeta del Nopal, o el Bob Dylan mexicano, fue uno de los cantautores mexicanos más prolíficos de su generación, gracias a que componía canciones que hablaban de situaciones comunes como la violencia, la marginación de ese entonces, hasta temas más grandes como la globalización. La canción Metro Valderas, de Rodrigo González, es una narrativa intensa y emocional que combina elementos de desamor y desesperación con un contexto urbano muy específico. La letra cuenta la historia de un hombre que ha perdido a su novia en la estación del Metro Valderas, un lugar real y concurrido de la Ciudad de México. La canción refleja la soledad y alienación que se pueden sentir en las grandes ciudades, donde las multitudes pueden secuestrar lo que más se ama, en este caso, la novia del protagonista. La canción fue incluida en el álbum Urban Historias de 1982.
La banda El Tri también versionó la canción en su álbum Simplemente, con cambios significativos en la letra. En esta versión, se suprimen los versos sobre el secuestro del tren y se reemplaza la estación de Valderas por el Metro Valderas. El Metro Pino Suárez, una importante estación de transbordo en el sistema de transporte del metro de la Ciudad de México, es conocido por sus propias leyendas paranormales. Al pertenecer a una de las líneas más céntricas y antiguas de toda la red, es decir, la línea 2, sin duda alberga muchas historias interesantes. Algunas personas han reportado que en dicho lugar, de pronto se pueden observar los fantasmas de los aztecas que habitaban la zona en ese entonces, personas de piel morena, con las indumentarias características de dicha civilización ancestral. Cabe recordar que en esta estación se encuentra el adoratorio a Ejecatl, en donde antiguamente se realizaban adoraciones y sacrificios a los dioses. Otros más han visto supuestos monjes de la época colonial que deambulan por los pasillos de la estación por la noche, mientras hacen alguna especie de rezos. Algunos dicen que la razón es porque allí, durante la época de la Nueva España, había túneles y calabozos diseñados especialmente para torturas. En el Plan Maestro del Metro 2020-2040, se contempla la ampliación de la línea 8 que corre desde Garibaldi hasta Constitución de 1917 hacia el norte, específicamente en la estación Martín Carrera, donde también tendrá correspondencias con las líneas 4 y 6 del STC. En un principio, dicha línea se tenía previsto que se conectaría con la terminal Indios Verdes de la línea 3, sin embargo, para evitar la sobresaturación de esta estación, el gobierno de la Ciudad de México en su plan maestro más reciente, quiere ampliar la línea 8 hasta Martín Carrera, para así poder aliviar la afluencia tanto de la propia línea, así como la estación Indios Verdes de la línea 3. Si eres usuario del metro de la Ciudad de México, seguramente has sentido las interminables escaleras eléctricas, o los largos trayectos subterráneos de la línea 7, más conocida como la línea naranja. Como bien vimos en puestos anteriores, en 2020, una teoría viral en redes sociales aseguraba que la línea 7 había sido construida a 40 metros de profundidad para funcionar como refugio antibombas, similar a los estándares aplicados en Estados Unidos. Según la gerente de Obras y Mantenimiento del Metro en 2020, la profundidad de la línea naranja responde a la geografía montañosa del trayecto. A diferencia de otras líneas, que atraviesan terrenos más planos, la línea 7, al atravesar la zona montañosa del poniente del Valle de México, fue necesario recurrir a una mayor profundidad y aplicar el modelo técnico de túnel profundo, además de utilizar métodos de excavación europeos, que en la década de los 80 resultaban novedosos. Los trenes del metro, al igual que cualquier vehículo ferroviario, tienen limitaciones para subir rampas muy empinadas. Por ello, fue necesario excavar más profundo en esta línea, para garantizar un trayecto seguro y eficiente para los vagones. Hace algunos meses, algunos usuarios en redes sociales, difundieron un video de un supuesto acosador sexual, evidenciando la manera en la que se comporta al interior de los vagones. Los hechos habrían ocurrido al interior de la línea B del metro, que va de Buenavista a Ciudad Azteca. Un pasajero captó el momento en el que una mujer fue víctima de un hombre que estaba realizando ciertas insinuaciones sexuales. De acuerdo con el video que se difundió en redes sociales, se puede apreciar a un hombre viajando en los vagones mixtos, a un costado de él estaba una pasajera que le daba la espalda. En las imágenes se puede apreciar cómo el hombre se estaba acercando cada vez más a la mujer con ciertos roces indecorosos, evitaba el contacto visual pero se aproximaba cada vez a la usuaria que estaba de espaldas. Otro pasajero se percató de esta situación y grabó el comportamiento del presunto acosador. El hombre no se detuvo hasta que fue confrontado por la afectada y el testigo. La persona que lo grabó lo habría encarado. Más usuarios se unieron para detener al sujeto, pues estaba pensando huir, por lo que se habría retractado de sus acciones y pidió perdón a la pasajera, pidió que no se le siguiera exhibiendo. De acuerdo con lo que los usuarios que reportaron la situación, no encontraron a ningún elemento de seguridad del metro, por lo que el sujeto terminó escapándose y ya no se le pudo remitir con las autoridades correspondientes. Muchas personas han relatado que al pasar por los andenes de las estaciones Panteones de la línea 2, y Tezonco de la línea 12, sienten una vibra muy pesada.
Quizás sea por la ausencia de ruido, la soledad que en ocasiones te puede tomar desprevenido, los pasillos que no parecen tener fin, o simplemente porque ambas estaciones tienen en común una cosa, y es que tanto Panteones como Tezonco están a un costado de dos cementerios, los Panteones español, alemán e inglés, y el Panteón Civil de San Lorenzo Tezonco. Por lo que al ser lugares con una carga negativa muy grande, la mente comienza a generar sugestiones, que incluso pueden alterar la percepción de los usuarios que transitan por ambas estaciones. El año pasado, el metro emitió un comunicado en el que asegura que las actividades como el intercambio y venta de bienes, o entregas de productos, no están prohibidos dentro de las instalaciones del metro de la Ciudad de México, siempre y cuando no represente una actividad ilícita o propicie el ambulantaje dentro de las instalaciones. Sin embargo, como vimos en puestos anteriores, la venta de estupefacientes en el metro de la Ciudad de México suele ser algo muy habitual gracias a la herramienta de Facebook Marketplace, donde los internautas pueden poner a la venta cosas de cualquier tipo, incluido drogas. Las personas que buscan comprar sustancias dentro de la CDMX, suelen usar algunas estaciones del metro como puntos de encuentro, donde el vendedor y el comprador dialogan, y posteriormente realizan la venta, como si cualquier otro tipo de intercambio se tratase. En algunas ocasiones, no suele haber la vigilancia suficiente dentro de las estaciones, por lo cual muchas de estas acciones suelen pasar desapercibidas por las autoridades del STC. El choque del Metro Oceanía del 2015, fue un accidente ferroviario ocurrido el día lunes, 4 de mayo de ese año, alrededor de las 18 horas. El suceso ocurrió en la estación Oceanía de la línea 5 del sistema de transporte colectivo, y tuvo como consecuencia un total de 12 personas lesionadas. El tren 05 salía de la estación terminal aérea de la línea 5 del metro, en dirección a la estación Politécnico. Ese día se registraba una intensa granizada en la zona cercana al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y por indicaciones del STC, todos los trenes debían de cambiar el modo de pilotaje de automático a manual, implementando la marcha de tren en caso de lluvia. El tren 05, tras su salida de la estación terminal aérea, se deslizó por la pendiente entre la estación anterior mencionada y la estación Oceanía, donde se encontraba estacionado el tren 04. A las 18:07, el tren 05 llega a la estación Oceanía, impactando contra el tren 04 aún estacionado, causando que ambos trenes tuvieran un descarrilamiento. Momentos después, los cuerpos de emergencia llegaron a la estación. A pesar de que no hubo víctimas fatales a causa del accidente, días después un trabajador del sistema de transporte colectivo falleció, tras realizar las labores de maniobra de los trenes afectados. El Plan Maestro del año 1997, buscaba conectar a la Ciudad de México con el Estado de México para beneficiar a más de 16.6 millones de ciudadanos. Sin embargo, la única ruta nueva que se concretó de este Plan Maestro, fue la línea 12, con un recorrido inicial de Mixcoac a Tláhuac. La línea 11 del STC, que partiría desde Bellas Artes hasta Santa Mónica, es la única línea de metro de este plan que sí se concesionó para ejecutar su construcción, y fue uno de los proyectos más ambiciosos de ese entonces. Esta se originó de un proyecto anterior denominado Ecotren. En el documento se proyectaba que debería estar lista para el año 2005 o 2006. Iba a constar de 19 estaciones y múltiples interconexiones con otras líneas. Esta ruta iba a moverse del centro de la CDMX a las inmediaciones de Ciudad Satélite. Pero debido a la oposición vecinal de las zonas de Ciudad Satélite y Polanco, la obra se canceló. Años más tarde, concretamente en el 2008, se construye el segundo piso del anillo periférico, abarcando gran parte de la ruta de esta línea de metro, y dificultando el proceso de construcción de la línea 11. Cabe recalcar que a día de hoy, el Plan Maestro del año 1997, ya no es vigente.